días, gracias por estar aquí. Gracias a quienes están en otros países que ya vi que nos visitan de España, de Argentina y México. Y los que están aquí de manera presencial. Bueno, pues mi nombre es Loy, yo soy codependiente de recuperación solo por la gracia de Dios. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema agradable, que llama la atención y que a mí me permitió centrarme en el programa. Y me permitió centrarme porque justamente divagaba en los compartires. Alguien preguntaba y yo daba una respuesta que no correspondía a la pregunta. Y me metía en asuntos que no me correspondían tanto en el grupo como en compañeros, como servidor de confianza y como compañero. Entonces, digamos que de eso es de lo que vamos a hablar, de las experiencias con la no interferencia, y para eso vamos a utilizar el folleto de Coda Mundial que se llama Experiencias con la no interferencia, que se cuentan los compartires de algunos compañeros en ese folleto. Entonces damos inicio con este taller. Ya saben que en 20 minuticos paramos, si hay preguntas las podemos hacer o si no seguimos. Entonces vamos a tomar un párrafo del libro Pelando la cebolla para encontrar de dónde viene aquello de la interferencia, ¿sí? Y aquí decimos que Codependientes Anónimos es una hermandad de hombres y mujeres cuyo propósito común es desarrollar relaciones sanas y amorosas con nosotros mismos, con nuestro poder superior y con los demás. Y a medida que continuemos pelando la cebolla, vamos a ir descubriendo ese fondo maravilloso que cada uno tiene. Pero entre ese pelar de la cebolla interfieren personas en mi vida de manera positiva, pero también intervinieron personas que en algún momento me quisieron hacer daño. Entonces, buscar esa cebolla en su fondo, donde se derraman lágrimas, y encontrar ese dulce maravilloso en el interior, es cuando me encontré conmigo mismo y comencé a amarme, porque no tuve de otra manera. Entonces, el libro de Pelando la cebolla es algo muy bonito. En las reuniones de Coda escuchamos a menudo gente que habla de otras adicciones: alcohol, drogas, apuestas, comida, trabajo, compras, ejercicios, obsesión, compulsión, etc. Y entre todas esas adicciones, pues sabemos que Coda es la madre de todas las adicciones que existen. Y por supuesto, los grupos de Coda hoy se han comenzado a llenar de compañeros de alcohólicos anónimos, neuróticos, narcóticos, adicto a cualquier sustancia que a un ser humano lo saque de la realidad. Y más o menos, adicciones en promedio que he logrado descubrir hasta ahora van como unas 80, 82 adicciones. Es hasta ahora descubiertas. Y pues por supuesto, en esta imagen, solo por hoy, me libero de cualquier atadura del pasado, dejo entrar a mi vida nuevas ideas y hago lecturas inspiradoras, porque esto me permite abrirme a un presente armónico. Entonces, si yo me mantengo en el pasado, ¿hasta cuándo voy a seguir atado a ese pasado? Y ese pasado es una interferencia para mi recuperación. Ese pasado es la lección de mi aprendizaje y ya lo tengo que dejar allá. Lo que pasó ayer pasó. O sea, ¿por qué hoy maltrato mi mente con esos pensamientos autodestructivos? ¿Por qué maltrato mi vida con esa lección de vida de hace 10 o 15 años? ¿Por qué la sigo repitiendo hoy? ¿Qué es lo que interfiere que yo no pueda dejar eso? ¿Por qué sigo hablando de la misma persona y ya han pasado 3, 4, 5, 8, 10 años y hablo de la misma historia? Entonces,
hay algo que ahí está interfiriendo mi proceso. Entonces, solo por hoy me libero de eso que se llaman ataduras, que son experiencias y que realmente me permiten estar siempre años atrás y no en el aquí y en el ahora. Entonces, en nuestra guía, si alguien, en nuestra guía, en el numeral 8 dice, para nuestra seguridad propia, nosotros usamos oraciones que expresan cómo me siento yo. Respetamos nuestras fronteras y las de los demás al concentrarnos en lo que llevamos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué hablamos que me expreso cómo me siento yo? Porque el que se va a recuperar soy yo. Y yo voy a compartir mi experiencia, que será fortaleza para unos y esperanza para otros, o no será ni fortaleza ni esperanza para ninguno, porque cada uno tiene su caos como yo lo tuve. Entonces, desde el momento en que me siento yo, ¿cómo me siento? Triste. Me siento como angustiado. No, o está angustiado o no lo está. El cómo es una palabra que utiliza el ego para comenzar a divagar. Entonces yo no tengo claridad cómo me siento. Me siento intranquilo, me siento alegre, me siento en paz, me siento bien, me siento en unidad. Yo creo que me siento, no está seguro cómo se siente. Y es allí donde el ego justamente me saca de donde estoy y empiezo a decir cosas que ni yo termino de compartir y no sé qué fue lo que compartí. Que era lo que a mí me pasaban las primeras veces. Yo duré 5 meses sin compartir. Yo venía a este salón, me sentaba, iba a otras reuniones, escuchaba y me retiraba, pero no compartía. ¿Yo qué podía compartir? Cuando lo que compartían los otros era más importante y más interesante que lo que yo podía decir. Entonces, cuando ya me centré en mí y dije, me siento así, pero me da pena decir que me siento triste, me da pena decir que me siento triste. ¿Cómo digo para decir que estoy en tristeza? No, mejor digo que estoy alegre. Es lo mejor, ¿no? Entonces, colocaba esa máscara. También dice nuestra guía. Hago referencia solamente a lo que yo deseo compartir y no me refiero a compartires ajenos. Ahora vamos a ver cómo cuando yo digo a alguien, no, es que como dijo tal compañero, entonces ya me estoy refiriendo a un compañero y esa es una no interferencia. No debo hacer referencia a compartir de compañero. Dice el folleto. Comparto de 3 a 5 minutos manteniendo la atención sobre mí. Mire que nuestra guía habla cómo me siento yo. Compartimos de lo que llevamos dentro de nosotros, lo que yo deseo compartir y centro la atención sobre mí. 4 cosas sobre mí. Es decir, que nuestra guía nos dice, enfóquese, céntrese. Si le preguntaron esto, responda. Si quiere compartir esto, compartes eso, pero no empiece a divagar. Yo venía aquí, recuerdo mis primeras veces, yo tenía una agenda y antes de llegar el viernes, yo escribía lo que quería compartir. Y yo sacaba mi agenda y leía. Y eso era lo que yo compartía. Porque cuando yo no hacía eso, yo decía, sí, voy a decir esto. Y terminaba compartiendo otra cosa. Y terminaba, ¿y yo por qué dije eso? O sea, como que eso no era mi compartir. Entonces, había entrado, me había sentido bien, me había tomado un café, había escuchado a los compañeros, terminaba la reunión, salía y no, me tenía que ir a otro grupo a compartir lo que realmente yo quería compartir. Entonces, 4 veces hablamos sobre mí, sobre mí. Compartimos nuestra propia experiencia, fortaleza y esperanza,
no la de los demás. Yo vine a Coda para ayudar a una persona y esa soy yo. 6 veces. Yo, dice aquí, me ayudo a mí mismo. 8 veces. Mire, siempre hablo del yo. No hablamos del usted, ni del uno, ni del nosotros. Porque si yo hablo del uno, los incluyo a ustedes. Si alguien dice es que nosotros hacemos, me incluyen. Y a mí no me deben de incluir en un compartir de un compañero. Hablo es de mí. Y ese mí lo utilizo a través del yo. Finalmente, en estas reuniones nosotros hablamos de nuestra experiencia y escuchamos a otros sin comentar lo que ellos comparten. Miren lo bonito. Yo no tengo por qué comentar lo que el otro comparte. Aquí nosotros tenemos se volvió un hábito que después de una reunión salimos a almorzar. Almorzamos, hablamos de muchos temas, menos de lo que pasó en la reunión. Porque eso es de cada uno. Por eso en todos los grupos decimos, yo digo que vine yo, lo que yo compartí, pero no digo quién vino ni qué compartió. Y esa es nuestra seguridad. Listo, entonces sigamos. Entonces, ¿qué es interrumpir o comentar? Es la parte final de ese numeral 8 de nuestra guía. ¿Qué es interrumpir o comentar? Hacer un comentario no solicitado. Dar consejos, responder, hablar en forma no personal, interrogar, discutir, criticar, controlar o querer dominar. Y digamos, en mis inicios, por mi capacidad tan racional, tan inteligible, pues yo quería muchas veces dominar a alguien. Y fui descubriendo a través de mi padrino que esa no era mi tarea, porque manejaba un buen discurso. Entonces yo sabía cómo argumentarle al compañero que estaba en un error y hacerle creer que lo que yo decía era lo válido para poder desarrollar. Y resulta que no. El padrino me ayudó tanto que me dijo, usted no tiene por qué influir en eso, y me puso a leer un libro maravilloso que es El texto azul de AA. Ahí comprendí en algunos capítulos de ese libro que no tengo que dominar a nadie, ni controlar a nadie. Cada quien viene por su propia recuperación. Yo vengo por la mía. A eso es que yo vengo, por mi recuperación. Listo. Y cuando yo vengo por mi recuperación, me permito que esa tercera tradición de CODA se haga realidad en mi vida. El único requisito para ser miembro de CODA es desear relaciones sanas y relaciones amorosas. Ese es el único requisito. No tengo otro. Entonces, desde allí es que yo inicio a trabajar. Con eso, vamos a notar ahora qué es la interferencia. ¿A qué le llamamos la interferencia y de dónde viene la interferencia? Que como adulto yo me encargo de fortalecer. La interferencia es cualquier cosa que interrumpa el fluir del compartir de otra persona. Esa es la interferencia. ¿Qué hace papá o mamá? ¿Está llorando el niño? Y si es el papá, cállese que los niños no lloran. Y ahí lo interfiere el papá. Y no lo deja fluir, no deja fluir esas lágrimas. El niño tiene que soltar eso, pero no lo deja. Por la cultura machista nuestra y me imagino que en otros países. O si es la mamá, igual. Entonces no deja fluir a ese niño o a esa niña. Entonces, desde allá viene la interferencia. Y esa interferencia, cuando no se le permite a que la otra persona fluya con todo lo que tiene que decir, por eso nosotros cuando alguien llora aquí guardamos silencio.
está en lo que él tiene que soltar, que llore. No hay problema. Y hasta cuando dice gracias, el coordinador del servicio vuelve y le da la palabra a otra persona, pero mientras un compañero esté llorando, no se le interrumpe para nada. Se respeta. Ya digamos, ese es un paso muy grande que hemos dado en nuestro grupo desde hace varios años. La interferencia es la violación de límites propios o grupales fijados en una sesión de trabajo para bienestar y seguridad de los miembros y del grupo. Eso es. ¿Dónde se toman las decisiones de la seguridad? En una reunión de trabajo. En donde alguien expone, yo no estuve de acuerdo con lo que pasó en esta reunión, y alguien cuando se estaba llorando se rió o algo pasó. Allá se coloca. Y nuestra guía se viene alimentando desde hace muchísimos años. Porque es eso. ¿Por qué tengo que violar el límite de otra persona? El límite es para mí. El límite no es para el otro. Porque quizás el otro no sepa de límites. Y si yo sé de límites, yo debo de respetar al otro. Esa es la primera característica cuando yo fijo un límite. Lo respeto. Y si lo respeto, entonces no hay ninguna opción. Ok. Entonces, sigamos. La interferencia es la violación de ese límite. ¿Cuáles límites? Límites afectivos, límites emocionales, límites espirituales, límites profesionales, límites sociales, límites familiares, laborales. Hay más o menos cerca de 12 áreas donde se pueden fijar límites. ¿Cómo estoy fijando el límite afectivamente? ¿Cómo lo estoy colocando en el trabajo? ¿O estoy permitiendo sobrecarga de trabajo solo para hacerle ver al jefe que soy buen profesional? Él está interfiriendo en mi vida. Yo he estado asistiendo a grupo, pero en grupo coloco el límite, pero no soy capaz de colocárselo al jefe. Entonces, ahí hay una interferencia. Y esa interferencia es la que me está haciendo daño. Si se quiere ayudar a un compañero que acaba de compartir, debo hablar de mi experiencia desde el yo. Ya con esta creo que es la vez número 11 que está ahí escrito el yo. La importancia del yo. Porque yo soy lo que soy, no soy otra cosa. Y desde esa importancia del yo es que me permito crecer. Por eso crezco en amor propio. Crezco en madurez espiritual, afectiva, emocional, familiar, profesional, social, de pareja, de convivencia con mis hijos. Se crece desde ese amor propio. Desde el yo. Yo no puedo amarme cuando estoy pensando en el otro, cuando estoy interfiriendo la vida del otro, cuando estoy decidiendo por el otro, cuando me creo el Dios del otro, el poder superior del otro. Entonces estoy interfiriendo en mi vida y estoy permitiendo que el otro lo haga en mí. Esa es la interferencia. La pregunta aquí es, ¿interfiero en la vida de un compañero? ¿Interfiero en la vida de un amigo? ¿Interfiero en la vida de algún miembro de mi familia? ¿Dejo que todo fluya? ¿O me vuelvo rescatadora, salvadora, súper codependiente y no dejo que eso fluya como quiere el poder superior que se haga? Y pues por supuesto esta imagen pues muestra esa interferencia en una relación de pareja, ¿no? O de compañeros. Cada quien va por su lado. Cuando aparece la interferencia, cada quien va por su lado. Cuando se le dan importancia a cosas que son simplemente infantiles, ahí se interfiere. Entonces digamos que esa es la parte
delicada que tiene la interferencia. Vamos a mirar 4 aspectos de la interferencia que nos muestra el libro o el folleto de Cora. La primera, la comunicación exclusiva entre 2 personas sobre un tercero es una interferencia, bien sea en lenguaje verbal o corporal. Entonces, cuando 2 compañeros se reúnen a tomar un café y terminan hablando de un tercero de manera inadecuada, pues hay una interferencia. Y ahí entonces hay que tener cuidado con eso. O cuando se termina una reunión de grupo y se retiran y van a hablar de lo que alguien dijo en el grupo. Entonces digamos que ahí hay un aspecto de la interferencia y eso pues hace daño. No, eso está, digamos, como cuando yo me reúno con con los compañeros del primer grupo de pasos que hicimos, nos reunimos y nos ponemos a hablar de aspectos que cada uno de nosotros conoce a profundidad por el trabajo que hicimos en pasos. Claro, y muchos, empezando por mí, hemos mejorado y por mis compañeros también han mejorado y nos ponemos metas para la siguiente reunión 5 o 6 meses después. Y eso es algo muy bonito. Porque ya existe la confianza y existe la amistad. Y esa amistad es la que se construye en Coda. Por eso tenemos relaciones sanas y saludables. En esa medida es que yo puedo concebir si realmente hoy sigo interfiriendo o no. Entonces hoy dejo que todo fluya por mi voluntad. Se reinterrumpe el compartir del compañero cuando hace una pausa mediante una pregunta o comentario. Entonces hay un compañero que se puso de pronto a llorar, se ahogó en sus palabras, tomó aire, hace una pausa y alguien interrumpe. Entonces ahí el fluir se corta. Y es un aspecto de la no interferencia que es bastante delicado. Ya sabemos que la interferencia es cuando alguien llora y pasa un pañuelo, o se pasa un vaso con agua, o se le dice tranquilo, que eso a mí también me pasó, o se levanta y se le da un abrazo. Todo eso es interferir, eso no por ningún motivo se puede hacer. ¿Por qué? Porque si a mí me pasan un pañuelo, yo me sueno, puede seguir. ¿En qué iba? Ya no fluyen las cosas, ya cambia todo, absolutamente cambia. Por eso en muchos consultorios de profesionales de salud mental lo que menos hay son pañuelos. El pañuelo aparece pero al final, cuando está por allá metido en una caja, cuando está en una caja, en un escritorio. De resto no se hace. Entonces digamos que es eso, o sea, es permitir que el compañero que esté llorando aquí, que llore. Que llore. Ya vamos a mirar qué es importante en una reunión. Ok. Se distrae cuando se incluye, como que o aprobando o desaprobando lo que dice el compañero, o asintiendo. Nosotros aquí aceptamos la risa, pues que no hay problema, ¿no? O sea, en reírnos cuando alguien comparte y es muy chistoso lo que dice, ¿no? Entonces, pues uno lo acepta. Me acuerdo de un compañero que le pedí permiso para decir lo que voy a expresar. O sea, él se presentó, todo lo demás y al final dijo, y estoy excitado. Y todos nos reímos, ¿no? Y todos nos reímos. Y mi mente codependiente fue, si está excitado, ¿qué hace aquí? Debe estar con la mujer, ¿no? ¿Sí? Claro, pero es que el estar excitado es un significado de los 5 o 6 que tiene esa palabra. ¿Sí? Pero mi mente codependiente siempre se va por la sexual y deja de lado que es una persona que está en su búsqueda.
Estar excitado es estar buscando, es estar en esa constante. Entonces, digamos que es eso. Y todos nos reímos, ¿no? Y pues fue muy, eso no es no interferencia, ¿no? Es una cuestión muy agradable. Cuando alguien comparte y su compartir es agradable y terminamos riéndonos porque ya nos pasó o nos está pasando exactamente lo que dice el compañero. Entonces, digamos que es eso. O cuando se toma el vasito de café o el agua y se empieza como a decirle salud, está bien, lo hizo bien. Pues yo no sé si realmente lo hizo bien, ¿no? O sea, yo lo sé es para mí, pero para el otro, pues no, me queda muy difícil saber si lo hizo bien o no. O cuando alguien estornuda. Más adelante hablo del estornudo en lo que, pues no me parece que sea una interferencia, pero lo respeto porque está en el libro, en el folleto de Coda. Asimismo, si se habla en grupo cuando se está compartiendo o el orador está hablando, ¿sí? Que es normal, pero a veces cuando se excede ya es una interferencia. Ok. Otro aspecto, cuando se hacen declaraciones con usted, tú o uno o nosotros, ¿sí? Yo tengo el yo, pero es que usted hizo, ¿a quién se refiere? Al otro. Como les decía ahora, cuando alguien me dice, no, es que uno va por la calle, pues me incluyen como si yo estuviera yendo con esa persona y yo no voy por la calle con esa persona. Cuando nosotros hicimos, pero ¿qué hicimos? Yo no estuve ahí. Entonces no me incluyan ahí, en eso. Y yo le decía a un compañero hace algunos meses, ¿usted por qué me incluye en sus compartires? Si yo con usted no he hecho ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, exclúyame. Entonces puede decir nosotros menos Lois. Entonces dijo, no, mejor, le dije, utilice el yo. Vea la guía y vea a los documentos de Coda que dice que debo de compartir desde él yo. Entonces digamos que esta es la parte, digamos, que yo tuve que trabajar unos buenos meses para siempre hablar del yo, porque yo siempre tenía la costumbre del nosotros. Y nosotros en Coda tenemos que hacer, y nosotros en Coda tenemos que hacer los pagos, y nosotros en Coda tal cosa, y nosotros y era el nosotros, ¿no? Y resultó no. Yo en Coda hago esto, pues no sé si los otros lo hagan, pero yo lo hago. ¿Listo? Ok. Otra frase interesante aquí es, lo que dijiste significa mucho para mí. No. Lo que un compañero dice significa mucho para ese compañero, no para mí. Y cuando yo digo que lo que tú dijiste significa mucho para mí, estoy interfiriendo en el compartir de ese compañero. Más bien me pregunto, ¿qué es lo significativo que tengo para mí y que yo tengo que decir? Esto es lo que yo debo hacer. Lo otro no. O sea, lo otro como para qué funciona. O lo que dice aquí, realmente me gustó mucho lo que dijiste. Bueno, ¿y a ti qué te gusta? A mí qué me gusta. Pues eso fue para el compañero. ¿Y para mí? ¿Tuvimos la misma experiencia? No. ¿Estuvimos en el mismo lugar? Tampoco. Entonces, una cosa es lo que le gusta al compañero y otra cosa es lo que le guste a este ser. Entonces, desde allí es donde yo debo de dirigirme y eso es lo que me permite centrarme. Porque a veces se vuelve común, creo que en todos los grupos, que termina alguien y yo tomo la palabra. No, como lo dijo Clau, qué maravilla de compartir. Me recordó hace 20 años, pero ¿qué le recordó? Pues es la experiencia de ella, yo no estuve con ella. La cuestión es que yo estuve con otro ser y viví otra circunstancia. Entonces, no es bueno meterse en el compartir de un compañero. Ok. Y aquí viene una imagen muy bonita
en donde muestran cómo los papás interfieren a una niña. Cómo le interfieren en su vida, no los dejan fluir. El uno le dice que no haga, el otro grita, recoja los zapatos, el otro tiende la cama, la otro debe barrer, el otro tiene que trapear. Lo interfieren tanto que el niño no sabe qué hacer. Y ese realmente es un problema bien delicado. Entonces, la interferencia viene desde allá, desde los cuidadores. Coloquemos a este niño, a esta niña, a los 15 años. Lo interfieren los profesores. Eso está mal, eso no sirve, eso no funciona, haga otra cosa mejor con su inteligencia y semejante cosa que hace. Va a la casa, perdió una materia, la interferencia de los papás. Y el niño no fluye porque ni siquiera le dan tiempo para explicar qué pasó. Y llega como adulto, va a un grupo de coda y se encuentra que alguien interfiere al compartir y resulta que lo que tengo que dejar es permitir que fluya. Esa es la parte bonita. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Aquí hay algunos ejemplos en el folleto de lo que es interferencia y de lo que no es interferencia, que han permitido unos amigos de otros países escribir y enviarlo a toda mundial. ¿Qué sucede con la interferencia? Y primero estuvo esta imagen. Encuentra siempre la valentía para hablar y las ganas de aclarar. La valentía, no la fortaleza. La valentía. Para hablar. A mí me faltó valentía para hablar cuando yo inicié en los grupos. Cuando yo fui a AA y a NA, igualmente. Me hizo falta valentía. Solo el poder superior me animó y entonces empecé a hablar. Comencé a aclarar las cosas. Porque algunos seres humanos que pasaron por mi vida decían, es que lo hice esto. Y yo, pero bueno, si ese es su pensamiento, dejémoslo así, pero la vida te va a decir que no es así. Y al cabo de pocos meses, Lois, me equivoqué, eso no era así. Ah, bueno, la vida te da la posibilidad de aclarar. Pero a eso le hace falta este pedazo. Y ahí termina la historia. Porque los silencios pesan como las piedras. El silencio es muy fuerte. Y yo esos 5 meses que recuerdo tanto que yo venía aquí, tomaba café, me reía, otras veces miraba a alguien llorar y no sabía qué hacer con ese que estaba llorando, terminaba y me iba. Pues ese silencio me llevó a decir, oiga, ¿y usted por qué no habla? Tan buen orador que es y en el grupo no habla. Guarda silencio. Y las piedras se vuelven muros. Eso es como cuando uno dice, yo coloco límites. No, lo que estoy colocando es un muro lleno de piedras, de bloques, llega a tal punto en que la boca, la nariz, me tengo que empinar para ver más allá. Eso es lo que hacen los silencios. Eso es lo que sucede cuando uno no habla, con las piedras. ¿Y qué pasa con los muros? Los muros siempre separan. Los muros siempre separan. Separan relaciones bonitas. Un comentario inapropiado, indebido, un comentario que no se hace, separa. Hay que ser honesto, ¿no? Hay que decir la verdad. Hay que no permitir cosas que sucedan. Pero si suceden, pues ese es un aprendizaje. Eso es lo bonito. Y esta imagen entonces lleva a estas 4 oraciones. Necesitamos permanecer fieles a nosotros mismos mientras buscamos aceptar que otros deben de hacer lo mismo. Por eso la lealtad nunca es con el otro.
La fidelidad no es con el otro. La lealtad es conmigo. Cuando yo lo soy conmigo, soy con el otro. Y cuando yo soy fiel conmigo, lo soy con el otro. Yo no espero que el otro me sea fiel cuando yo soy infiel. ¿Eso de qué sirve? Entonces, en mi trabajo de coda, necesitamos permanecer fieles a nosotros mismos. Ese nosotros es porque está en el folleto, en la página 22 está en el folleto. Y así lo menciono. Entonces, fieles a nosotros mismos. ¿Sí? Cuando existe confianza y amistad, es favorable dar un abrazo y una palabra de amor. Eso sale de los compañeros que escribieron ¿qué es? ¿Qué es? Perdón, ¿qué no es interferencia? No interferencia es cuando ya hay una amistad y, ay, Dios mío, venga, te abrazo, porque necesitas un abrazo. Y muchos compañeros aquí lo han dicho. Después de esa primera vez, de esa segunda vez, al cabo de 6 meses, recuerdan al ser que les dio el abrazo. Ese día necesitaba un abrazo y te doy gracias. Ese día necesitaban la palabra, tú puedes, pero salió del corazón. No es tú puedes, venga, te invito a un café, vámonos aquí para la tienda de café, 2 horas después. No, le está averiguando su vida. Tú puedes. Él te va a buscar si deseas hablar contigo. No hay ningún problema. Entonces, digamos que esa amistad y esa confianza crece en Coda. Crece. Yo aquí tengo muy buenas relaciones con muchos compañeros y compañeras. Excelentes relaciones. Todas sanas. Hablamos de muchos temas. Y es algo maravilloso. Es algo muy bello, ¿no? Encontrarse con los que hacía rato que no nos mirábamos, por ejemplo. Es muy bonito. Hay una pregunta aquí en la sala. Marta Lorena va a hacer una pregunta. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marta Lorena, soy codependiente en recuperación. No sé cómo llegué tarde, si ya lo hablaron, pero ajá. Yo escucho en los grupos a veces que dicen, hago puente contigo, compañero. Eso es interferencia. ¿Hago qué? Es que hago puente con el compañero anterior o le dicen, hago puente contigo, compañero. Y yo, eso me llama, ¿eso es interferencia o no? Hago puente como que lo que dijiste me cayó o algo así. Es lo que yo entiendo. Y sobre todo, Ok, hago conexión. hago puente, así en México. Sí, México. Sí. O sea, me cayó el 20 de lo que dijiste. Me cayó el 20. Gracias. ¿Y por qué no el 30? Aquí dicen las compañeras, hago conexión, o en México, que tenemos una compañera acá, dice, me cayó el 20. Listo. Entonces, 2. ¿Es interferencia cuando me paro a tomar café? No. No. Por eso en todos los grupos, como en el caso nuestro, está la cafetería. El que quiera se puede levantar y toma su café, ¿no? En el libro dice que es interferencia. Dice que es interferencia levantarse a tomar café, a tomar agua, lo dice el folleto, pero eso no lo es porque entonces, ¿qué sería el grupo sin el servicio de cafetería cuando está creado desde Coda Mundial? Y se dice que cada grupo tiene los servicios a su disposición para todos. También sería interferencia, digamos, recoger la séptima cuando un compañero está hablando. Entonces no se debería recoger. Y cuando hago puente es porque se hace conexión, pero ¿en qué aspectos con el compañero se hace conexión? O sea, ¿en cuál? ¿En la parte afectiva, en la emocional? ¿Qué área hace conexión con ese compañero? Digamos que los casos que yo lo escucho y lo escucho mucho en reuniones que son virtuales, la persona ha compartido sobre una experiencia con la pareja, lo que sintió o lo que, y el otro dice,
precisamente hago puente con la compañera porque me está pasando esto y esto y esto. Y sentí esto y actué así. Listo, pero ahí no hay problema, porque significa que se identificó con el otro. Y aquí es identificarme con la otra persona. Eso es lo que permite a mí recuperarme. Si yo no me identifico con ninguno, entonces el problema de quién es mío. Porque significa que, no, pues aquí hay 20, todos cuentan sus historias y a mí no me ha tocado nada. O sea, alguno de eso me toca. Por eso es que viene la recuperación. Cecilia, ¿tienes la palabra? ¿Quieres hacer tu pregunta? Sí, me gustaría. Bueno, buenos días. Gracias por el taller y por los servicios. Me gustaría hacer una consulta sobre algo que me pasó y en la cual no me sentí bien y a mí me parece que puede encajar en esto, pero bueno, no estoy segura. Yo estaba como muy intensa ese día en el que estaba compartiendo. Y intensa me refiero a que tenía como ira, enojo. Ah, y quería expresar, digamos, eso y quería explicarlo. Y sentía que la otra persona, digamos, la persona moderadora, la servidora, estaba como incómoda y quería como callarme rápidamente. Y yo estaba muy intensa. Quería como poder expresar eso. Y sentía que igualmente sabía que tenía 4 minutos para hacerlo y había puesto el cronómetro porque temía que me cortaran antes, porque ya me había pasado anteriormente. Y entonces cuando me decía 1 minuto, y le digo, sí, 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 acá lo tengo el, el minuto, lo sé, o sea, gracias. Y después ya 30 segundos, no, me faltan 40. Y yo quería terminar de poder expresar y sentía como que quería que pase el tiempo más rápido y coartarme eso. Y eso me hacía enojar más todavía. Hasta que en un momento, bueno, terminé, pero tuve como que luchar para poder expresar lo que sentía y sentía que la otra persona estaba súper incómoda y quería callarme inmediatamente. Y eso me enojaba más todavía. Ah, pero bueno, como que lo vuelvo a recordar por ahí y no sé si mi voz transmite un poco esa intensidad del momento, que ahora lo explico y era mucho más intenso. Eh, Me gustaría saber, no sé si eh, por ahí esto, no dejar fluir por ahí el enojo o la ira que quería expresar en ese momento, no sé si eso también es interferencia. Gracias. Sería interferencia, pero de la compañera que te interrumpió, ¿no? Porque tú tienes que dejar fluir como es. Es lo que nos sucede, es lo que nos sucede aquí en nuestro grupo. Cada quien lleva su tiempo para compartir. Y si terminó el tiempo, el coordinador sabe que terminó el tiempo. Y se le da como unos segundos más. Y si no terminó, pues se le dice, ya su tiempo ha terminado. O se coloca el semáforo que es verde inicia, amarillo le falta 1 minuto y el rojo ya terminó su tiempo. Pero si está fluyendo, pues se le permite. Lo otro distinto, y me hace recordar, de que compañeros comparten sus 5 minutos, luego levantan la mano media hora después porque se les olvidó algo. Ahí está interfiriendo porque hay otros compañeros que desean compartir. Y ahí se fortalece el principio del respeto. Si yo ya compartí y a mí se me olvidó algo, pues bueno, será en otra reunión. Entonces digamos que es eso. Lois, ¿tú quieres seguir? Damos más preguntas. No, Porque dale, hay dale. preguntas, Sí, entonces sí, Clau sí. y luego Johan. Sí, que ahorita hablamos de primer y segundo paso. Hola, buenos días. Claudia Peco, dependiente. La pregunta que tengo es con respecto a la cuarta frase que está en la imagen, que dice que mencionar el nombre de un compañero en una reunión es afirmar la identidad y el valor que cada uno tiene y crecer en el amor propio. En ningún momento se rompe el anonimato,
ahí tengo, pues quisiera pedirte por favor aclaración para todo el grupo, porque desde mi punto de vista entiendo que si yo nombro a alguien para en una reunión de compartires, por ejemplo, estaría haciendo interferencia. Un ejemplo, mira, como dijo Marta, a mí me duele el corazón cuando tal cosa, entonces el hecho de nombrarla, ya yo entiendo que sería como una interferencia, entonces te pido el favor si nos puedes aclarar. Ok, claro. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, todos tenemos nombre y esa es la naturaleza del ser humano, tener su nombre con sus apellidos. El anonimato habla que es, la tradición 12 dice que en toda reunión, ya se me olvidó, hay una palabra que tiene la 12ª tradición. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones. Es la base espiritual, pero ¿de cuál anonimato se habla en esa tradición? De mi experiencia, no de mi nombre, de mi experiencia. Si se va y se lee y se trabaja la tradición 12 de AA, ahí se aclara que es mi experiencia, no es mi nombre, porque yo tengo nombre. Por eso yo siempre digo Lois Aarón. En un documento inicial de CODA se mencionó que no había ningún problema si se decía el apellido. ¿Por qué? Porque todos tenemos nombres y apellidos. Pero posterior a eso, en una convención se dijo, se dice el nombre y la letra inicial del apellido. Y así quedó hasta hoy. Pero inicialmente muchos decían su nombre y su apellido si no hubo ningún problema. Entonces, cuando yo digo el nombre, digo Carlos, pues lo estoy afirmando. Lois, Claudia, pues es un ser humano, ha llegado a mí y lo expreso y afirmo la confianza y afirmo la amistad, pero ¿cómo le digo? No, como dijo aquel compañero, allá el de la camiseta roja, no, pues eso es como más despectivo, ¿sí? Y además porque quienes estamos aquí, hablamos nuestra experiencia y eso se va a quedar aquí. Que a mí me sirva, eso solamente depende de mí. Pero no estoy rompiendo allí digamos, el anonimato de ese ser maravilloso que Dios permite que se cruce en mi camino para mi crecimiento. ¿Sí? Entonces, digamos que es eso. Por eso aquí se menciona, y eso también está en el folleto, que es afirmar la identidad y el valor de cada uno. Y yo le agregué, y crecer en amor propio. ¿Por qué es eso, no? Se crece en amor propio. Gracias, Luis. Johan tiene, y sí nos gustaría que se aclarara un poquito más eso, porque en la interferencia no se nombra al compañero en mis compartires. Como dijo Lois, yo estoy de acuerdo, entonces no se nombra. Uh-huh. Entiendo lo que tú estás diciendo es que nosotros respetamos al otro con su nombre y la inicial de su apellido, pero no cuando nosotros hacemos compartires no nombramos al otro. Le voy a dar la palabra al compañero Johan. Y luego tenemos otra persona aquí en presencial y luego a otro compañero, Alberto, virtual. Gracias. Johan. Buenos días, grupo. Johan, con conductas codependientes en recuperación. Gracias, Claudia, por el servicio. Gracias, Lois, por el servicio. Ese es un tema realmente que puede dar hasta para volumen 1, 2 y 3. Son muchas cosas. Ese folleto tuve la oportunidad de leerlo y hay momentos en que difiere una cosa de la otra, que lo puedo ver de una manera, la puedo ver de otra. Pero mi pregunta puntual es la siguiente. Yo como codependiente, el programa me ha enseñado que pues, yo controlo lo mío, ¿cierto? Yo no puedo controlar lo que venga de otras personas. Entonces, la pregunta es, ¿yo cómo se sugiere que yo actúe cuando me interfieren, ¿cierto? Yo soy consciente, digamos, que no necesito interrumpir, aconsejar. Sin embargo, en las reuniones, tanto virtuales, pero sobre todo más presenciales, no sé, digamos, yo estoy compartiendo algo y a mí se me olvidó, ay, es que yo soy de Bogotá, ay, yo soy de la capital de Colombia, ¿cómo es que se llama? Y no falta siempre el compañero o compañera que, pum, me interrumpe, ¿cierto?
Y entonces, pues ahí yo he aprendido a manejarlo desde mi parte, pues yo no soy impotente y sigo, ¿sí? Las risas también, entonces muchas veces es como, ya sé yo cómo, es cuando yo interfiero. Ahora, ¿cómo puedo yo reaccionar cuando me interfieren? Muchas veces son personas que están recién llegadas, en donde pues yo necesito mucha comprensión y saber que yo hacía lo mismo, ¿cierto? Y básicamente eso, o sea, como cuando estoy del otro lado, cuando me interfieren a mí, qué sugiere el manual o tu experiencia? Gracias. Gracias, Johan. Es que aquí entra un tema de fijar límites en una reunión. Pero ese fijar límite con el compañero se hace es por fuera de la reunión, o sea, no dentro de la reunión, porque no es con el grupo, sino con alguien. O sea, yo en algunas oportunidades con algunos compañeros después de la reunión, pues se le he dicho, eso no es lo correcto. Yo comprendo por lo que está pasando y no tengo ningún problema, pero eso no está bien. O sea, es mi compartir. Yo sé que su compartir es diferente y es el tuyo. Que lo mío te recordó algo, perfecto. Te recordó, pero tú debes de hacer tu tarea. Entonces yo fijo el límite. Yo recuerdo hace, ¿qué? 4 o 5 años, en una oportunidad le dije a un compañero, ven, de una manera, no, creo que inconsciente o consciente, le dije, ven, esto lleva más o menos año y medio hablando del primer y segundo paso y le tienes miedo al cuarto. Métete al cuarto sin problema, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Ese es mi problema, no es suyo. Yo miraré cuántos pasos 1, 2 y 3 hago en cuántos años. Pues claro, me metí en la vida de él, por supuesto. Y él no tuvo sino que decírmelo así de una, ese es mi problema, no es suyo. Yo miraré cuándo ingreso al cuarto paso. Pues por supuesto que me metí y fui e interferí el proceso de él. Muchos años después, en un compartir, ya hablo del cuarto y del quinto paso. Y bueno, pues bien, pero ya no le dije absolutamente nada, porque ya fijó el límite. Entonces uno ahí tiene que fijar el límite o con amor, o fijar un límite pues como muy claro sin herir, porque muchas veces la claridad y el ser directo es ser agresivo, porque la otra persona también está sufriendo como yo estoy sufriendo. El problema es que yo sé mi sed, pero yo no sé la sed con la que vive el otro. Eso sí no lo sé, ni sé qué le está pasando. Entonces yo por hacer más, muy seguramente voy a hacer menos. Y termino hiriendo a la otra persona. Entonces digamos que ahí hay que tener bastante cuidado. Le doy la palabra a la compañera Mario. Hola, buenos días. Soy Mariani y estoy trabajando en mis conductas codependientes. ¿Sí se escucha? ¿Estoy hablando muy bajito? ¿O está? Sí. Muy bien. Cuando yo inicié en el programa de CODA, yo me acuerdo que escuchaba los compartires de las demás personas y después daba yo mi compartir de tomando no fragmentos, pero sí la emoción o lo que habían compartido. Entonces me di cuenta que estaba juzgando el compartir de mis compañeros. Eso lo tuve que ir aprendiendo, ¿no? Con el tiempo empecé a escuchar de manera empática, empecé a escuchar lo que estaban diciendo, lo que estaban sintiendo, y ahí fue cuando yo me conecté. Cuando yo me conecto con mis compañeros hoy, lo hago desde el amor, desde los aprecio que estén compartiendo lo que sienten, aprecio que estén dándome esa información de ellos que me va a servir también a mí. Y entonces yo entiendo así, ¿cuándo interfería yo? Cuando escuchaba al otro y juzgaba. Y entonces mi compartir estaba referenciado e impregnado de lo que el otro había dicho. Y hoy cuando no interfiero, cuando lo escucho desde el amor y me conecto y digo, bueno, es algo que también experimenté yo, pero desde el amor sé que somos dos individuos que nos han pasado cosas similares, que sería lo que para mí es la escucha empática, escuchar sin ponerle juicio a lo que el otro está diciendo. Así lo entiendo yo, así entiendo lo que está exponiendo Lois. Sobre todo al final que dice, el regalo más precioso que podemos darle a otra persona es nuestra atención completa.
sin juicio. Y eso me permite a mí también sentirme aquí a gusto, comprendida. Y entonces cuando ya no juzgo y dejo de escuchar al otro juzgándolo, puedo abrirme para ser honesta conmigo y con los demás. Muchas gracias. Gracias, Marian. ¿Tienes algo para decir, Luis? Ok, gracias. Entonces, digamos, yo no he encontrado cuando yo le digo el nombre a alguien que yo le esté interfiriendo o esté rompiendo el anonimato. Porque no lo he estado, porque no, pues no lo he visto. De pronto, al inicio sí, y sobre todo como, le voy a decir algo como mencionó Johan y que me recordó al recién llegado. O sea, el recién llegado, yo no habla de cosas que en qué paso va. No, no, me llamo Lois, pero yo no sé en qué paso hoy. No, pues por supuesto uno ahí lo entiende. El problema es que lo que uno comparte le va a ayudar a ese recién llegado. Y la cuestión es que el recién llegado pueda notar que sus pasos no los puede hacer al día siguiente o al mes siguiente. Que primero debo de identificarme si soy codependiente o no. Y que debo de admitir si soy codependiente o no. Porque los mismos pasos, yo he visto que sacan a compañeros cuando entran al mes a hacer los pasos. Porque todavía no sé si soy codependiente. Y ya me están hablando que tengo una vida ingobernable. Y fuera de eso que tengo defectos de carácter, como a mí me pasó. Yo, Lois, defectos de carácter que va. No, yo no tengo. No, yo defectos nunca he tenido ni el primero. Yo no sé qué es eso, ¿no? La ira, pues sí es muy normal en todo ser humano. Pero yo interfería en la vida de las otras personas diciéndole que cómo era posible que la gente tuviera defectos de carácter, ¿no? Y que yo era el ejemplo, que no tenía defectos de carácter. Pues descubrir después que, claro, tenía muchos defectos de carácter. Eso es. Entonces, al final, pues el regalo más preciado que podemos darle a otra persona es nuestra atención completa. El folleto menciona que muchas veces cuando yo estoy en reunión y estoy pendiente del celular, por ejemplo, no estoy en la reunión. Estoy físicamente en la reunión, pero mi mente está en otro, mi parte afectiva está en otro lugar, mis emociones están en otro. Por eso hay grupos que solicitan que las cámaras estén abiertas, porque muchas veces se está conectado, pero se está haciendo el desayuno o el almuerzo, o barriendo, tendiendo la cama, haciendo cualquier cosa. Entonces, allí no hay reunión para esa persona. Entonces, digamos que hasta allí se menciona en el folleto de lo que es interferencia y de lo que no es interferencia. Entonces, si yo estoy aquí, pues estoy centrado aquí porque este es el único regalo que yo me doy durante una semana. 2 horas de un taller, 2 horas en pasos, 2 horas de una reunión de compartires. Entonces, yo debo de estar ahí donde debo de estar. Ok. ¿Preguntas ahí? Creo que había una pregunta de Alberto. ¿Algo así? Sí, lo hice más preguntas. Pasamos con Alberto. Mi querido Lois, qué gusto saludarte. Hola, Alberto. Como siempre, un placer escuchar toda tu experiencia, mi querido Lois. El concepto de esto de la interferencia, desde mi punto de vista, son en usos y costumbres de lugar, en este caso, por ejemplo, ustedes en Bogotá, consideran que alguien que está en tribuna y que dice algo, expresa algo, tratando de decir que se está identificando con el que está en tribuna, ustedes lo consideran interferencia. Fíjate que a mí me ha tocado, Lois, y no en el grupo donde hemos tenido el placer de recibirte, el grupo San Agustín, Polanco, México, en el que cuando yo llegué ahí, después de algunos años llegué nuevamente a CODA, ahí, aquí en México dicen tablas. Es una expresión muy de México y que muchos grupos, por ejemplo el grupo Pedregal, también alguien está hablando y no oyes de una sola persona, sino de 5 o 6 que se identifican con lo que está hablando el compañero y dicen tablas y no lo consideran una interferencia. De tal manera que eso, mi punto de vista, pues lo norma de alguna manera la autonomía de ese grupo, ¿no?
A mí, desde luego, que la primera vez que yo lo oí, hasta interrumpieron mi tribuna y me sacaron de lo que yo, del contexto que estaba yo platicando, que estaba yo diciendo. Ya hace tiempo, por la pandemia, no voy al presencial, pero lo que sucede es que yo hago de cuenta que no lo escucho, porque sí interrumpe, pero es un uso y una costumbre. Y pues nosotros en este país tenemos diferentes formas y modos, ¿no? De la Junta. Y por último, mi querido Lois, el anonimato y la interferencia como que son primos hermanos, de alguna manera, como que hay cierta conexión. Mi pregunta en tu experiencia, me refiero concretamente al anonimato. Por ejemplo, en juntas de conciencia o en algún punto donde, por ejemplo, hace ya muchos meses un compañero estaba alterando el bienestar común del grupo. Y entonces lo consideraron así, creo que todavía, que se trata de una violación al anonimato si le pides en su nombre a esa persona que tenga otro tipo de manera de conducirse en el grupo porque lo está alterando, etcétera, etcétera. Y de pronto ha quedado, quieres o deseas hacer no es un juicio, sino una cuestión de modificación de una conducta o algo, y no puedes decir de qué compañero estás hablando, lo dejas así al aire, ahora sí que al que le quede el taco, ¿no? Cuando la mayoría sabe de quién se está hablando. Entonces, en tu opinión, esa es mi pregunta, ¿debe o no en estos casos mencionarse el nombre del compañero? ¿Se viola el anonimato ahí, Lois, en tu experiencia? Gracias y un fuerte abrazo, Lois. Gracias, Alberto, por tu compartir. Y tu pregunta, hay situaciones en las cuales en los grupos es mejor no dar nombres por la delicadeza. En el caso nuestro, por ejemplo, eso se puede llegar a injuria y calumnia si no se tienen pruebas. Entonces, digamos que es mejor no mencionarlo. Por supuesto, pueden haber compañeros que se monten en una máscara para su compartir. Sí, o sea, me llamo Lois y yo me puedo montar en la máscara de la humildad y que todo me pasa a mí, toda la cosa. Tengo esa máscara, pero realmente Lois está compartiendo como comparte Lois. Seguramente quienes me conocen dirán que no es. Entonces, a veces puede suceder que hayan compartires que pueden ser muy manipulados, ¿no? O sea, yo quiero llamar la atención, yo quiero hacer esto, quiero que alguien me diga, ay, sí, cómo lo siento. Puede darse, pero realmente si hay una situación delicada, como yo conozco en algunos grupos de México que son bien delicadas por muchas circunstancias, pues es mejor abstenerse de dar ese nombre por todas las consecuencias penales que eso puede haber, ¿no? Digamos, aquí en Colombia hay una denuncia penal y el que habló mal, pues tendrá que demostrar que lo que dijo es cierto. Y si no, pues asumirá las consecuencias. Listo, mi estimado Alberto, gracias. Gracias, Gracias, Lois. Lois. Gracias, Alberto. Gracias, Lois. Tenemos dos personas presencial y está también pidiendo la palabra Lucila. Entonces le damos la palabra a Lucila, luego a Luz Amanda y luego a Carlos. Muchas gracias. Mi nombre es Lucy y tengo conductas codependientes en las cuales estoy trabajando. Bueno, de manera breve, yo quiero decir que en las barreras del idioma es absolutamente imposible llegar a conclusiones congruentes. Acabo de enterarme cómo se dice en México eso de me cayó como anillo al dedo, o los 30, no la entendí bien. Cuando yo asistí a CODA hace 20 años, en esa época, aún el lenguaje corporal se podía considerar como parte de aprobar, no desaprobar. Un movimiento de arriba hacia abajo en la cabeza o hacia los lados puede implicar si estoy de acuerdo o no. Eso me parece terrible. Entonces, pienso que en un principio cuando la gente llega, y es como cuando uno no sabe un montón de normas y leyes en un país, comete errores. Y pues hay que ir aprendiendo. Pero pienso que es muy difícil tener una estrictez absoluta
en cuanto a este tipo de cosas. Básicamente yo entiendo que si alguien está compartiendo, yo me quedo quieta, no digo nada, no muevo mi cabeza y me abstengo de hacer conscientemente algún movimiento corporal, mucho menos de hablar, que implique cuál es mi sentir. Ahora, por otro lado, es inevitable que los compartires ayudan, afectan o tienen un efecto en cada persona. Una de las razones por las que yo ingresé en esa época en CODA y me quedé en esa época es cuando empezaba yo a escuchar la gente y decía, uy, esa historia, para mí, esa historia es igual a la mía, esa señora tiene mis problemas y yo pensé que era la única. Esa es una de las partes positivas que a mí me ayudó, pero realmente creo que eso es humano, sucede, y cuando oímos compartires puede tener un efecto inclusivo de reacciones negativas, como de llorar, sentirse uno terrible, o en qué estoy metido yo, o sea, aquí toda la gente está llena de problemas, pero cada persona tiene que manejarlo, decidir, pienso yo, que lo tengo que manejar, me conviene, no me conviene, pero aún el lenguaje corporal, esa es la ventaja, creo yo, de la virtualidad, que pues no es tan notorio, pero en una reunión presencial sí me parece que pues es más notorio. Bueno, quería agregar eso y agradecerle a las personas que se toman su tiempo para investigar, para ayudar y para hacer que los grupos sean cada vez más saludables. Pero realmente, personalmente creo que habrá siempre personas nuevas, habrá personas que de pronto inconscientemente movemos la cabeza, habrá alguien que se le sale una expresión idiomática que concluya con que eso me cayó el anillo al dedo y me encantó por su emoción. Entonces, yo pienso que también hay que hacer tolerancia. Y finalmente, para las personas que hacen daño y que quieren hablar y criticar, yo estuve en una reunión hace como un mes y una señora dijo de todo, dijo de todo. La gente se quedó callada, la moderadora la dejó hablar, hasta que la señora se cayó y ella misma se salió. O sea, cada persona piensa, bueno, a mí sí me parece que tiene razón, me parece que no tiene razón. Y si la persona se expresa así, es muy probable que no vuelva. Así que igual no está en mis manos hacer o no hacer, cada persona toma su rumbo. Gracias. Buenos días, Luz Amanda, codependiente en recuperación. Muchas gracias, Lois, y los compañeros que hacen posible este espacio tan interesante. Apoyo en la modalidad presencial el servicio de literatura. Y desde que tuve en mis manos este folleto de experiencias con la no interferencia, me generó mucha inquietud. Y hoy lo confirmo en la manera como Lois está enfocando el tema. No es fácil porque parece un contrasentido, estamos como llenos de experiencias de la interferencia. Como madre, como educadora, abuela, amiga, hermana, miembro de CODA, siento que es un tema bastante complejo. Estamos inmersos en una cultura de la interferencia. Me he preguntado todo el tiempo cómo llevar esto, cómo lograr esto. Y pienso y siento que tengo que empezar a tomar conciencia de todas esas interferencias en mi vida diaria. Porque siento que traigo también acá al programa esto. También, ya para cerrar, siento que son muy sutiles los límites entre la interferencia y no interferencia. Así como en momentos parecen muy claros, también son sutiles. Tengo una pregunta para hacerte, Lois. En una de las diapositivas decía lo siguiente: la interferencia afirma el rechazo. Me gustaría, si es posible, que me ampliaras un poquito esa afirmación.
Gracias. Qué bien, muy bien. ¿Por qué afirma el rechazo? Es la primera herida de la infancia y es la que más hace daño. Cuando alguien interfiere sobre mi compartir, si no es útil en lo que comenta, está fortaleciendo el rechazo como herida que tengo. Por eso es muy delicado, ¿sí? Entonces, no, es que su compartir tal cosa y el compartir, y me refiero al compartir, y resulta que me voy con el compartir de la otra persona y dejo el mío a un lado, es posible que la otra persona se sienta mal, porque está utilizando un compartir de referencia. Eso es como cuando uno hace un texto y toma un autor de referencia. Uno habla sobre el autor, no sobre mí. Entonces yo fortalezco la formación académica del autor, pero en CODA es posible que esa persona sienta rechazo. Se le fortalezca el rechazo. O sea, ya lo tuve desde la infancia, voy a CODA a recuperarme para tener relaciones sanas, pero alguien utiliza mi compartir para, y resulta que yo me sentí mal. Entonces, hay que ser, como lo hemos mencionado aquí, muy sutil, si yo me refiero a un compartir, pero muy sutil. Que lo mejor es no. O lo que dicen en México, tablas, es decir, estoy de acuerdo con su compartir porque me está pasando exactamente lo mismo. No, similar. Similar, porque las personas somos distintas. Algo similar sí, pero igual nunca. Entonces, digamos, a eso se refiere que la interferencia fortalece el rechazo. Carlos, con conductas codependentes en recuperación. Bueno, quería comentar o compartir que al comienzo yo sentía que tantas normas, tantas reglas en los grupos, yo decía, pero ¿por qué se complican la vida? Pensaba, ¿no? Y empezando a usar todo esto afuera, porque finalmente para mí CODA es un laboratorio de relaciones sanas. Entonces, todo lo que yo traigo también y que expreso mi codependencia aquí, es una forma de, tengo la posibilidad de observarlo y modificarlo y cambiarlo a favor de, pues, de mi vida diaria convencional. Entonces, el hablar en primera persona, yo, me ha servido para cuando tengo que hablar con otras personas fuera de grupo, hablar de mi emoción, de lo que yo estoy sintiendo y dejando que el otro también exprese. Cuando no interfiero aquí y lo llevo afuera, también dejo que la otra persona hable. Por dentro puedo estar queriendo interrumpirla, pero sé que es más, más productivo para todos dejar que la otra persona exprese completamente su idea, lo que quiere decir, así, en el trabajo y en cualquier situación, que interrumpirlo a la mitad porque le corto el fluir de lo que está diciendo y pues va a generar un malestar también en esa relación. Entonces siento que todo lo que estamos diciendo tiene un sentido muy práctico aquí en el grupo, en la medida que lo empecemos a aplicar y que le pongamos un sentido, yo le ponga un sentido afuera, que es donde necesito poner esto en práctica, porque aquí puede ser sencillo a veces, pero afuera no lo es para mí. Gracias. Gracias, Carlos. Es lo que dice el programa, ¿no? Y lo que expresó Bill W. Si yo quiero saber si tengo un proceso de recuperación y elementos del programa, lo practico con mi familia. Si no practico el programa con mi familia o afuera, pues entonces, ¿dónde está el programa? Porque el programa en sí funciona aquí en el grupo. Aquí no juzgamos, ni criticamos, ni miramos si está peinado o no está peinado, si luce la camisa con el pantalón. No, eso no se mira acá. Afuera, sí. Si yo salgo de la reunión y empiezo a juzgar, pues entonces, ¿dónde está aquello que me dice el programa? No juzgue, no critique, no destruya. Y si voy a la casa y digo, no, es que yo me amo mucho y resulta que voy gritando y voy castigando a mi hijo, entonces, ¿de qué clase de amor estoy hablando? Que yo digo que tengo buenas relaciones sanas, pero resulta que no tengo relación sana ni con la pareja, ni con los hijos, ni con el compañero de trabajo. Entonces, ¿a qué relación sana me estoy haciendo referencia? Entonces,
¿Estoy interfiriendo algo afuera? Es posible que sí. Pero estoy trabajando la interferencia aquí adentro, es posible que sí. La única distinción que hay es que yo afuera la voy a practicar, porque aquí yo la practico, pero afuera. Entonces digamos que allí es donde el paso 1 y el paso 2 cobran importancia en la interferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el paso 1? Admitimos que éramos impotentes. Entonces yo admito que soy impotente cuando no puedo dejar de tomar como referencia el compartir de algo. Cuando yo puedo decir tablas en México o me cae el 20, que yo supongo que lo que está diciendo esa persona es porque a mí también me tocó, es por contexto, creo que es eso. O aquí muchas veces pues guardamos silencio y decimos me cayó como anillo al dedo. O sea, lo que dijo me recordó tal cosa. Entonces, digamos, admitimos que éramos impotentes ante esa interferencia. ¿Cómo evito yo que algunos de esos 30 compañeros que están en reunión no digan, como dijo Lois? Pues estoy de acuerdo con el compartir de Lois. O no lo puedo evitar. ¿Cómo lo evito? Entonces, es imposible. Entonces, lo que ahí debo de tener es la comprensión y admitir mi impotencia, que eso no está en mí. Y ser empático. Y ser empático, entonces es, bueno, comprender que el otro lo mencionó y ya. No hay problema alguno sobre eso. Que ahí hablas del paso 1 y del paso 2. Ah, bueno, aquí hay unas. Esto aparece en la página 20, que dice: de niño muchos de nosotros aprendimos que lo que teníamos que decir no importaba, fuimos frecuentemente interrumpidos y criticados. Da miedo compartir. Página 18. ¿Sí? ¿En la página 18? Entonces, está ahí, en la página 18 del libro de no interferencia. Entonces, digamos que, mire de dónde viene esa parte de la interferencia, ¿no? Cuando el papá, ¿te callas o te vas para la alcoba? Venga, pero es que yo quiero hablar porque llegó mi tío. No, ¿te vas o te vas para la alcoba porque vamos a hablar entre adultos? Y llego aquí y alguien me interrumpe. ¿Qué estoy fortaleciendo? El rechazo, la ansiedad, el aislarme, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, sigamos. Más adelante. Ok. La no interferencia ayuda a aprender nuevos comportamientos y crea un nuevo entorno en mi vida. Para mí fue muy importante dejar de juzgar. Yo intervenía mucho en la vida de los demás. Era el que daba el buen consejo. ¿Y el buen consejo para quién? Al otro nunca le servía un consejo que yo le daba. Ese consejo que yo daba para el otro era para mí. De ahí dejé de lado de ser ese consejero y me metí en lo que en los programas llamamos padrino. El que escucha, el que orienta a través del programa, el que coloca tareas y ya es decisión del ahijado o la ahijada si las hace o no, las hace. Entonces digamos que es eso. Esta imagen que está aquí está allí en el libro. Y aquí esta otra imagen dice que la mayor prueba de amor es dejar vivir libremente a los seres que amamos. Yo a ustedes los amo y los dejo libres. ¿Cuántas veces quiero decirte te amo, pero me niego y estoy en el programa? Pues ya el programa me da elementos para decirte te amo y te extraño y me haces falta, no hay problema. Como hace algunos años yo le decía a unos compañeros, te amo. Y me miraban todo raro. Pero Lois, ¿pero cómo así que tú me amas? Claro, porque te amo. Hemos hecho esto y hemos hecho los dos en el programa, estos ciclos de pasos, qué bonito conocerte, qué alegría. Es un privilegio para mí. Y te amo, te quiero dar un abrazo y tomémonos un café. Ay, ¿qué quiere de mí? No, yo no quiero nada de ti, quiero invitarte a un café y decirte que te amo. No es más. No es irse por el lado que no es. Entonces, es empezar a sanar esa parte mental. Y
Sigamos. Bueno, esos son los dos primeros pasos. Entonces admitimos, y aquí el texto nos menciona que cuando aceptamos que somos impotentes ante los demás, podemos aceptar el valor de la no interferencia. Por favor, no hable de mi compartir. Pero si lo quiere utilizar, utilícelo. Yo no voy a pelear. En últimas, ¿quién es el interesado en tomarme como referencia? Pues un ser humano. ¿Sí? No hay problema en eso. Pues yo no lo veo cuando utilizan mi compartir, yo no lo veo problema en eso. Somos impotentes ante los demás, incluida su interferencia. Lo que hablábamos ahora. Yo no, ¿cómo hago para saber que el otro va a hablar o va a interferir? No tengo ni idea. En una reunión de CODA aprendemos a centrarnos en nosotros mismos, a centrarnos. ¿A qué vinimos? A compartir. ¿Qué compartimos? La experiencia. ¿De quién? La mía. ¿Y esa experiencia es fortaleza para quién? Yo no lo sé. ¿Es esperanza para quién? Tampoco lo sé. Lo importante es que yo comparto desde él, yo, porque es lo que a mí me pasa. Y eso me centra. Si hay una pregunta, respondo la pregunta. No divago la respuesta a la pregunta. ¿Qué es lo que pasa en los pasos? ¿No? Hay preguntas y se van por las ramas. Y el tronco quedó limpio. O sea, no se ha entrado al tronco. Y hay que entrar al tronco para buscar la raíz. Pero me gusta muchas veces estar sobre las ramas. Y no son sobre las ramas que están cerca al tronco, sino las ramas que están a punto de caerse. ¿Por qué? Porque me gusta estar en esa divagación. Y el paso 2, llegamos al convencimiento que un poder superior podría restaurar nuestro sano juicio. No tenemos que resolver la interferencia en una reunión porque nuestro poder superior puede hacerlo. Él hace por mí lo que yo no he sido capaz de hacer. Yo por eso siempre se lo suelto a Dios en una reunión. Y ya, Él hace por mí. Y hasta ahora siempre ha hecho por mí lo que yo no he podido hacer. Y me ha ido, gracias a Dios y gracias a Él, muy bien. Ya le suelta todo. ¿Por qué? Porque hay algo que nos puede devolver el sano juicio. Y el único que puede devolver el sano juicio es el poder superior. No es el padrino, no es el servidor de confianza, no es el poder superior. Porque es el único que me ama de manera incondicional. El problema es que yo lo ame con condiciones. Esa es la diferencia. Porque soy un ser humano. Quiero esto, poder superior, pero que sea para mañana a las 5 de la tarde. El lunes no me sirve. Y él me dice, sí, claro, te lo voy a dar, pero espérate. Entonces, así sucede con la interferencia. Creer y comprender que un poder superior hará por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos es como funciona para mí. O es como funciona para todos nosotros. Y eso lo dice el folleto de no interferencia. Es como funciona para todos. ¿Listo? Yo creo que es eso lo del taller de no interferencia y la idea es que sigamos construyendo y que en las sesiones de trabajo pues sean reuniones amorosas hasta donde se pueda, y si no se puede, pues hablar desde la comprensión y desde la empatía, ¿no? Y esto es un crecimiento de todos, con todos, para todos, desde adentro hacia afuera, siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Lois. Hay una pregunta de Moni. ¿Tienes la palabra, Moni? Muchas gracias. Buenos días. Soy Moni, soy codependiente y estoy trabajando en mis conductas y me encanta escucharte, querido Lois. Tú sabes lo mucho que te aprecio y te respeto. Y es para mí un placer escuchar esto porque me hace ver dos cosas. Me hace autoevaluarme y darme cuenta en qué nivel de conciencia me encuentro. Es decir, si yo estoy compartiendo en una reunión y alguien tiene alguna interferencia para conmigo, sea chiquita, sea, ay, que se abrió su micrófono y ya me distrajo.
ya se me fue la onda, ya no supe qué estaba diciendo. O el compañero que me dice, te queda un minuto, compañero. Desde esas interferencias chiquitas hasta el compañero o compañera que levanta su voz y dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, o que usa mi tribuna para atacarme, o cosas como esas. A mí me hace ver que cualquiera de las dos circunstancias, primeramente no tienen que ver conmigo, tienen que ver con la otra persona. Si yo no tomo personal la interferencia, entonces yo estoy a salvo. Pero si el problema que se presenta, yo lo tomo personal y yo creo que es por mí, porque me dijo, porque me hizo, entonces yo tengo que trabajar en mi propia recuperación, porque al final lo que nosotros vivimos dentro de los grupos es solamente un ejercicio para la vida, para lo que sucede afuera, como decías tú, querido Lois. O sea, aquí todos nos portamos muy bonito y aquí todos somos muy buenos, pero el punto es poner todo esto en práctica allá afuera, allá en nuestra vida cotidiana, con las personas cercanas y aún las lejanas, ¿no? Entonces, aquí me hace entender que todo es una oportunidad de autoevaluación, de medir cómo está mi proceso de recuperación ante cualquier tipo de interferencia, pequeña o grande, importante o trivial, pero el punto es cómo estoy yo en mi recuperación, qué tanta tolerancia y respeto tengo hacia el asunto que trae esa persona que me echó la vida, que me echó ojos y me sacó la lengua. Bueno, entender, pues es que él saca la lengua y él pela los ojos, no tiene que ver conmigo. Y que finalmente, si yo estoy diciendo algo que le hace ruido a esa persona, pues sentirme muy contenta, porque quiere decir que mi tribuna está ayudando a ese compañero o a esa compañera a espejearse y si él quiere, pues trabajar en su asunto, ¿no? Muchísimas gracias por su atención, queridos compañeros. Bendiciones, felices 24. Gracias, Moni, por tu compartir. Ana, ¿tienes la palabra? Muchas gracias. Bueno, me llamo Ana, codependiente en recuperación. Gracias por el taller. He estado leyendo así rápido desde la pantalla un trocito y era para si Lois me lo podías aclarar porque yo no lo entendía como interferencia y me ha parecido que que estaba escrito como que era interferencia cuando compartimos, si el moderador o la moderadora al final de nuestro compartir dice gracias por tu compartir, pero no sé si lo he leído bien porque ha sido rapidito y yo no lo interpreto como interferencia, pero era por si me lo podías aclarar para ampliar la mente. Gracias. Claro que sí. En un momento se pensó que decir gracias por tu compartir estaba haciendo interferencia, pero realmente desde el agradecimiento yo debo decirle al compañero como servidor, gracias por tu compartir, porque me sirve y es lo que yo he podido aprender cada vez que escucho a un compañero en una reunión, cada compartir para mí es de gratitud porque hay algo que yo tomo para mí y que me ayude en mi recuperación. Pero en algún momento, sobre todo en AA, se menciona que ese gracias por compartir puede ser una interferencia y es mejor no darlo. Pero pues realmente son en los pocos grupos en algunos grupos donde yo he estado, pocos son los que dan, como que ellos tienen una regla, no sé si era 53 o la 57, que dice que no hay que dar gracias por compartir, pero eso es autonomía de cada grupo. Pues aquí nosotros siempre decimos gracias porque es gratitud, gratitud que va hacia Dios y gratitud que va hacia el grupo y gratitud que va a cada uno de quienes conforman esa reunión de este momento. Es eso, pero no es más.